tardes, o buenas noches, o buen fin de semana cuando ustedes entiendan eh, esta cápsula con respecto a la segunda parte de la gestión de infraestructura de datos, sector económico e impactos transversales, que ya les envié una cápsula que duró más o menos 30 minutos y esta va a ser un poquito más reducida en tiempo. Solamente voy a dar algunos lineamientos generales para que ustedes lo tengan y lo puedan abordar en perspectiva. Esta en particular se complementa con algunos documentos de apoyo que van a ser enviados también como parte del material de estudio. ¿Ok? En este caso en particular vamos a revisar fundamentalmente los sectores económicos, ya de los, o sea, en realidad lo que vamos a revisar es la gestión de infraestructura de datos en sectores productivos, fundamentalmente en turismo y comercio, y los impactos transversales y cómo ha sido en definitiva la gobernanza de esta data para justamente ir mitigando y controlando estos eventos gravosos que tiene el cambio climático o también por problemas de generación del propio ser humano. ¿Ok? Voy a repetir lo que dije la primera vez. La gestión de infradatos en riesgo de desastre es un enfoque estratégico y técnico y como tal debe ser trabajado, elaborado con procesos de mucha información, con mucho respaldo, con mucha data, con mucho análisis y también con líneas presupuestarias por parte del gobierno central a las instituciones que les corresponde justamente interoperar, ya sea descentralizadamente, integradamente o otra vez consolidadamente como lo hace hoy día por ley la CENAPRES. ¿Ok? Los objetivos específicos son 7: continuidad operativa, toma de decisiones, recuperación y restauración, protección de datos, cumplimiento normativo, respaldo de recuperación, cumplimiento normativo desde el punto de vista de la ley como se actualiza, y se lo dije la vez pasada con respecto al tema de la CENAPRES, que en definitiva tiene que generar un plan quinquenal que va a ser visado, aprobado, revisado por el Parlamento, y lo último que implica también mucha planificación y mucho entrenamiento. Desde el punto de vista de los sectores productivos, eh, la gestión de infraestructura de datos en riesgo de desastre es esencial para garantizar la supervivencia y la capacidad de recuperación, cualquiera sea el sector productivo que esté involucrado. Estamos viviendo en esta grabación, en esta cápsula, los días posterior a las tormentas, a las lluvias que tuvieron efectos muy complejos entre la quinta y la octava región, fundamentalmente concentrada entre la sexta y la séptima región, ya donde se vio afectada muchos sectores poblacionales y también temas agrícolas. De ese punto de vista, el sector industrial, el sector económico, agricultura, ¿cierto? Tiene que levantar programas de recuperación muy focalizados, con levantamiento de la data, con levantamiento de los participantes, de los actores, de los stakeholders, de tal forma que en un plazo razonable de 5 o 6 días las ayudas empiecen a llegar a los afectados. Con respecto a los grandes volúmenes de datos, ¿cierto? Es un tema muy relevante, como dije recién, para cualquier sector industrial y productivo. Este gran volumen de información que existe hoy día no se puede obviar, se tiene que trabajar, explorar, ¿cierto? E ir generando unas capas superiores de información, de valor de data que permita justamente salir, como yo dije, salir jugando en desastres o cambio climático o generados por el hombre, como una guerra, como un ciberataque puede ser. La gestión de infradatos desempeña un papel fundamental en una variedad de sectores productivos sin descartar ninguno. ¿De qué forma beneficia a estos sectores? Si hablamos de turismo, ya hablamos mezclamos el concepto de industria de turismo y comercio, y tiene que ver con varios elementos que son importantes, donde se van viendo capas de información. Con respecto al turismo y comercio, fundamentalmente todo lo que significa, ¿cierto?, la movilidad, análisis de tendencia, destino, gestión de suministro, personalización ¿cierto?, de los intervinientes, de los stakeholders, dependiendo del propósito
se requiere evidentemente una infra de datos muy específica, con tecnologías muy concretas para ir trabajando estas gran Big Data. Toda esta información tiene que tener un atributo de escalabilidad y controlabilidad, ¿cierto? Y debe permitir análisis e información inmediata para la toma de decisiones. Ojalá con la mayor y mejor información disponible para tomar decisiones. ¿De qué forma uno procesa esta data? Bueno, la procesa primero que todo almacenándola, procesándola, analizándola y tratándola adecuadamente. Uno puede impactar en términos de valor positivo la toma de decisiones frente a impactos territoriales o desastres territoriales, ¿cierto? En primer lugar, cuidando la vida del ser humano y en segundo lugar, todo lo que genera, ¿cierto? El entorno de la infraestructura, los servicios, la conectividad, la economía, etcétera. En el proceso, cada etapa se analiza en perspectiva de cuatro elementos que son para mí gravitantes: la calidad de la información, la seguridad, la privacidad, que es el resguardo de la información y la accesibilidad. Estas capas, esta información, estas características ya las hemos venido conversando en el tiempo y son capas que en definitiva se aplican, ¿cierto?, como caracterización de la información en todo el planeta y fundamentalmente en los países que yo les di a conocer en la cápsula anterior, como Japón y Estados Unidos, que son referentes con respecto al tema del manejo de la data, justamente de la infraestructura de datos para riesgo de desastre y catástrofe o cambio climático. ¿Ya? Eh, en términos de la adquisición de la data, ¿cierto? Esta puede ser interna y externa y tiene que tener un atributo de enlazable, ¿ya? Hay distintos parámetros, distintas características de cómo se ve esto y ahí está explicado en la lámina, ¿ya? Tiene que ser una forma inteligible mediante cuadros de mando integral, consolidados, desacoplados, acoplados, espejados, ¿cierto? Con exploración continua. Ya, el análisis de data tiene que ser en forma sistémica y valiosa y sirve justamente, lo hemos conversado, para la toma de decisiones. El ciclo de vida de los datos, perdón, que ando un poco resfriado, es un proceso continuo, permanente, riguroso y que exige disciplina como propuesta de valor. Esto es un tema muy técnico, muy ordenado, de mucho proceso, de mucho análisis, que implica justamente la continuidad como un tren de información, ya, y que tiene que tener los atributos de elegibilidad, trazabilidad, resguardar, espejar, etcétera, que hemos conversado en otros momentos. Desafíos del manejo de la gran data. Bueno, el primer desafío es conocer las herramientas para solventar todos estos retos. Debemos tener una tecnología que sea robusta y actualizada, upgradeable, actualizable, escalable. Y ahí yo les coloco en amarillo todas las infraestructuras disponibles que existen actualmente en el mercado, en el planeta, pasando por Google, por Azure, por Amazon Web, Hub, Apache, Spark, Discosite, etcétera. Tiene que ser manejado bajo la lógica de Business Intelligence como Power BI, Oracle Business Intelligence, Tableau, Qlik, etcétera. Y la analítica mezclada acá tiene que estar con R, SAP, TensorFlow, entre otros, ¿cierto? O sea, es decir, esta herramienta, esta tecnología robusta y actualizada tiene que tener tres componentes: la infraestructura disponible, ya, el business inteligente, que es la métrica, el trabajo, y la analítica, que es el procesamiento. Ya, estos tres componentes generan justamente el valor de esta herramienta para solventar el reto justamente de tener información actualizada para la gestión de riesgo, desastre y cambio climático. El turismo, aquí hay una definición de turismo: es una realidad social construida socialmente con actores transitorios y contextos específicos en que se practica el intercambio de experiencias como propósito natural de actividad socioeconómica. Esta definición la dio Berger y Lackman en el año 1968. Para la data, que es lo que nos preocupa, este sector presenta mucha flexibilidad y movilidad de los datos, comprenderán por qué, y que requiere evidentemente análisis específico, bueno, como cualquier industria en particular. Ya no es lo mismo analizar una comuna, una ciudad, una comuna que esté inserta en la ciudad grande como Santiago, Concepción, Valparaíso, por nombrar algunos, en términos de marzo a diciembre, que analizar ese mismo espacio geográfico, ¿cierto?, en época estival, ya, si tiene conexión, si es un lugar de veraneo, si es un actor transitorio justamente para la decisión familiar para veranear.
La modelación de la lógica de trazabilidad de turismo, ¿cierto? Indica lo siguiente. Ya, la data genera enganche con la promoción de la demanda, parte de la base que la data se ocupa justamente para la maximización de la promoción de la demanda, pero también sirve como Community, que se nutren con fuentes de gobierno, públicas, privadas, ciudadanos, empresas, que permiten bases de Project City y territorio estructurado, ¿cierto? Transformando esta información en data intelligence. Lo importante, la característica importante es el tener conocimiento del territorio, ya la variabilidad que tiene, cierto, el territorio desde el punto de vista de los periodos estivales, ya los momentos que ocurren estos desastres y cómo se alimenta esa información, ya cuál es el impacto o la base de impacto cuantitativo, cierto, y la relación con todos los gestores de solución de desastres. Un sector inteligente como el turismo tiene que tener, cierto, business intelligence o información inteligente justamente para trabajar la información, espejar el mercado, ¿cierto? Recuperar rápidamente el Producto Interno Bruto para la gestión post-desastre, ¿ya? Y evidentemente lo primero es tomar acciones para la emergencia, definiendo impacto, red de vinculación, estrategia, recuperación y control. Aquí está la modelación lógica de la trazabilidad, ya que la data tiene que ver con ambiente de negocio, con seguridad, con salud, con recursos humanos, con mercado del trabajo, con las TIC mismas, ¿cierto? Tiene que ver también con la infraestructura de transporte aéreo, la infraestructura terrestre, carreteras, puertos, la infraestructura de servicios turísticos, recursos naturales que podrían eventualmente verse afectados, ¿cierto? Y toda la cadena de valor de apertura internacional. Aquí está la modelación lógica de trazabilidad del turismo para que ustedes la perciban. De los textos que van de complemento se ven todas estas láminas y se explican mucho más funcionalmente. Ya un subsistema de cuadro de mando fundamentalmente en esta industria del turismo, donde aquí lo que importa es la gobernanza y la vulnerabilidad y el territorio más que la rentabilidad, la diversificación y la calidad, los cuales sí se nutre de información, pero lo que importa en una gestión de riesgo de desastre es trabajar con la vulnerabilidad, el territorio y bajo la característica de la gobernanza. Ya a un subsistema de cuadro de mando está puesto acá bajo una metodología de Microsoft Azure, puede ser otras, ¿cierto? Y como también una curva de restauración de cualquier industria. Aquí colocamos el turismo que representa el 3.3% del Producto Interno Bruto y comprenderán cómo se ha afectado una magnitud, un terremoto, un desastre cuando una industria en particular se ve golpeada, como lo fue justamente el terremoto del 27 de octubre. Con respecto al ciclo de gestión de riesgo de desastre y data paralela, aquí tenemos, ¿cierto? Tres, tres momentos, el antes del desastre, el durante del desastre y después del desastre, ya en el antes del desastre, en definitiva, ¿cierto? Uno hace el levantamiento completo de datos del país, registrando atributos relevantes, tales como denominación, ubicación, superficie, uso actual, anterior, uso actual, presente, la materialidad de lo que está puesto en ese espacio territorial, ya la construcción misma, ¿cierto? En la superficie, la cantidad de habitantes estable o normalizado, más o sea, más el actor, el ciudadano que es volante justamente para fines de semana largo, para vacaciones, para estival, ¿cierto? Y después de eso se trabaja también en la cual uno promueve toda la información con estudios estructurales relevantes, tanto el tema de la infraestructura turística, los lugares, ¿cierto?, de conocimiento o de demanda pública, ¿es cierto?, cómo son las construcciones, cómo es la infraestructura de transporte, etcétera, 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 y se van generando distintas metodologías que dan cuenta de cómo, cuándo, de dónde tengo que priorizar acciones e intervenciones frente a un evento gravoso de vulnerabilidad. Ya en la etapa 2 que es durante el desastre, que está en la gráfica circular en la parte central abajo, ya uno va generando y robusteciendo el registro de daños, justamente va identificando qué habitabilidad ha sido dañada, cuántas personas han sido dañadas, cuáles son las salidas de las personas, cuáles son el resguardo de las personas, ya que están contempladas
en ese evento gravoso, ya se generan procedimientos y acciones de evacuación de manera segura ante el desastre. eh, Se van trabajando también ex ante, ojalá también esto sale de la base de un simulacro, ya de tal forma que permita construir una mejor respuesta ante un desastre cierto, certero, cierto objetivo y no un simulacro. Ya se va viendo todo el lugar de acopio, por ejemplo, para la emergencia, o centros de acopio, o centros de información, o ciertos centros de comando, centros de comando lógico para la intervención, hospitales de campaña, ciertos albergues volantes, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, qué acciones físicas vamos a generar, ¿cierto? Cuáles son las evaluaciones que estamos tomando durante la jornada, cuáles son los avances, cuáles son los problemas, cuáles son las complejidades, ¿cierto? Qué información, qué data estamos buscando a medida que esto va pasando, que se extiende justamente el durante el desastre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y lo último, que estamos generando o implementando sistemas de gestión de calidad que establezcan indicadores para ir evaluando los impactos con respecto a la diversidad del desastre en todas sus materialidades, pues, socioeconómicos, naturales, antropológicos, socioculturales, ¿cierto? Económicos con respecto al producto. Y después viene lo que se denomina, ¿cierto? La recuperación, y ahí es parte de eh, que viene justamente con mucha retroalimentación, ¿cierto? Con rehabilitación, con evaluación de los datos para ver si efectivamente la data que construimos en el tiempo fue la data que nos permitió justamente salir jugando ordenada sistemáticamente con este evento gravoso. El ciclo de gestión está puesto acá, ¿cierto? Desde la preparación, desde la respuesta, desde la recuperación, desde la mitigación. Y finalmente, colocar un punto en perspectiva: la trazabilidad de la gestión de infraestructura de datos es esencial para garantizar transparencia, seguridad, control del entorno de la gestión de datos, y evidentemente ayuda a recuperar la nueva normalidad frente a un incidente gravoso, geográfico, dramático, como puede ser un terremoto, como puede ser un incendio forestal, o como puede ser un efecto provocado por el hombre, como un ciberataque, o finalmente un atentado, ¿cierto?, o una guerra. La gobernanza de la data y el aporte del propósito está puesto en este ecosistema digital, que también les paso un documento de apoyo, ya, para que lo vean ustedes en perspectiva. Consideración de orden final, ya, para que lo tengamos claro. La gestión de infradatos en riesgo de desastre es un enfoque estratégico y técnico, lo voy a repetir siempre, para asegurar la disponibilidad, integralidad, accesibilidad de datos esenciales durante y después de eventos de desastre. Vuelvo a repetir: climáticos, ¿cierto?, ambientales, cambios climáticos, o aportados por el hombre como parte de su propio desorden. Chile tiene una oportunidad de generar robustez al modelo de información intersectorial público-privada, de modo tal de evitar o mitigar impactos en materia de sus habitantes, que es lo principal, como en razones económicas para los sectores industriales que uno quiera revisar o afectar. Esta trazabilidad es parte, para que lo tengan en perspectiva, de los ejes que se le instauró a la CENAPRES con la institucionalidad nueva para el quinquenio 2022-2026. La CENAPRES tiene la obligación por ley de generar esta trazabilidad, ¿cierto?, de buscar los recursos, de buscar la disposición presupuestaria para ir mejorando esto que estamos hablando de la data, donde se activa justamente, se ocupa permanentemente, pero se ocupa con mucho más fuerza cuando hay un desastre natural, un riesgo de desastre natural, para recuperar justamente, para recuperar los sectores económicos, la normalidad, y lo principal, salvar vidas humanas. Así que eso, estimadas, estimados, le mando un abrazo, y nos vemos en una próxima cápsula. Cuídense harto.